Nuestra invitada de hoy ha sido directora de Seguridad Pública en la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Misión de apoyo e impunidad que ha salido con unas patadas, y me perdonan la vulgaridad, en el culo, por parte del presidente saliente, que ya fue acusado previamente de haber alterado unas elecciones para él poder anticonstitucionalmente hacer lo mismo que hizo, que intentó hacer Zelaya, por cierto, cuya mujer acaba de ganar las elecciones, que hizo el de Nicaragua, en fin. El presidente saliente se llama Juan Orlando Hernández, y lo que acaba de pasar, tengo que decir también de nuestra invitada, y déjame leerle parte del currículum. Trabajó durante 3 años en Honduras como directora, ya les dije, directora de Seguridad Pública de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de la Organización de Estados Americanos, OEA, asesorando al Estado hondureño en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y en Venezuela se desempeñó como juez en Venezuela, y que trabajó en la salvaguarda del patrimonio público en Venezuela. Ella es Virginia Contreras, la doctora Virginia Contreras. Acaba, por cierto, de salir, de estar en Honduras, donde hizo grandes amigos en las diferentes toldas que participaron este fin de semana. Y yo quería hablar sobre Honduras, porque es muy importante lo que pasó en Honduras, a lo que está pasando, porque es muy importante para buena parte de la dirigencia política, no sé si mundial, pero por lo menos la que más nos duele, que es la latinoamericana y concretamente también la venezolana, sobre cómo la corrupción, ¿no?, acaba con las democracias. Cómo un pueblo como el hondureño, que vivió lo de Zelaya, y que aplaudió la salida de Zelaya, después que este hombre, Juan Orlando Hernández, tiene 2 periodos, votaron masivamente por la esposa de Zelaya, porque parece ser que es masivo la votación. Bienvenida, Virginia Contreras, para que nos aclare esto, y se los aclare sobre todo a los dirigentes políticos. Gracias, Napoleón. La verdad que es una tragedia en América Latina, y la verdad que no puedo dejar de mencionar que soy venezolana, y creo que los venezolanos deberían verse en este espejo. Efectivamente, Manuel Zelaya sale de la presidencia en el 2009 por un golpe de Estado. No necesariamente hubo tal felicidad cuando sale Zelaya de la presidencia, por cuanto que la manera intempestiva en que lo sucede, mediante la participación de los militares, además que en pocos meses él iba a dejar la presidencia, obviamente que existía una amenaza de que podría quedarse, pero la reacción de la gente fue contradictoria. Por un lado, hubo un grupo de personas, o un importante número de personas, que estaba a favor de la salida de Zelaya, pero también hubo un rechazo popular, porque con la salida de Zelaya, no sé si ustedes recordarán, que hubo unas sanciones terribles económicas, y este es uno de los países más pobres, bueno, es el país más pobre de América Latina después de Haití, para que ustedes tengan una idea. Ahora, ¿por qué se llega 12 años después a la misma orilla de donde se salió? Se llega porque son 10 millones de habitantes, un país pobrísimo, como dije, con unas condiciones económicas terribles, un desempleo que ha aumentado enormemente, una gran inseguridad. Ustedes habrán escuchado a las maras, lo que son las maras, por ejemplo, lo que son gangs, grupos organizados del crimen, que en los Estados Unidos parte de esas maras han sido declaradas por el gobierno federal como organismos terroristas, organizaciones terroristas. Bueno, la población hondureña, aparte de eso, ha estado sometida a la vergüenza y a la impunidad por tantos hechos de corrupción por parte de los grupos políticos, fundamentalmente del Partido Nacional, y su manera de rechazar, porque es importante que también se vea esto. ¿Cuánta gente votó a favor de la señora Xiomara Castro de Zelaya, o cuánta gente votó en contra de la continuidad del oficialismo? Un poco entonces lo que pasó con Chávez cuando llega al poder, que no era por Chávez, sino era
como rechazo a lo que en las últimas, sobre todo 2 décadas, se había gobernado como se había gobernado en Venezuela y cómo bajó la calidad de vida. Totalmente. La población electoral en Honduras es de 5,5 millones de personas. Votan mujeres como 2,8 millones personas, mujeres, y votan un poquito menos de hombres. Obviamente nadie va a negar que pueda tener la señora Zelaya o que las tiene cualidades, ¿no? Las mujeres que han votado por ella, o el mensaje de izquierda, que todavía sigue siendo un mensaje importante en Centroamérica. Pero realmente la mayoría de la votación se debe sin duda alguna al rechazo a la continuidad del oficialismo. ¿Y cómo será esto? Que el candidato del oficialismo siempre trató de separarse, nunca hizo invitaciones al presidente actual de Honduras, a Juan Orlando Hernández, nunca participó obviamente el presidente en ningún evento, no solamente porque estuviera reñido por la ley, sino porque lo que quiso era manifestar una total separación. Él decía que ahora venía lo nuevo, para tratar de deslindarse No, y de... además tengo entendido que como administrador público, cuando tuvo un puesto importante, lo hizo bien. Bueno, es que eso es por eso es que digo que eso es un rechazo al gobierno más que a la persona. Estando yo en Honduras, él era alcalde de Tegucigalpa, es más, es el actual alcalde de Tegucigalpa, con permiso. Y es un hombre querido, es un hombre del pueblo, nadie niega que ha sido un hombre trabajador, si bien es cierto que estuvo involucrado en un hecho de corrupción, los tribunales lo sobreseyeron. No es una persona que uno diga que es rechazada o que inspire algún tipo de desagrado en cuanto a sus características fundamentales. Sencillamente ha habido un rechazo ante la impunidad, ante la corrupción, ante la relación, porque se quiera o no, se ha querido relacionar, y eso no lo sé yo, no lo sabe nadie hasta que los tribunales en los Estados Unidos pues abran una averiguación, la relación que se ha establecido entre el presidente actual y su hermano, Tony Hernández, quien fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico por una corte de los Estados Unidos. Entonces, Sí, pero obviamente, ahora tengo entendido que le sale varios juicios en la propia Honduras al hoy ya expresidente, aunque todavía sigue en la presidencia. bueno, hasta ahora no ha habido ninguna apertura de procesos. Aparte de eso, si bien es cierto que es prácticamente imposible que la señora Zelaya pierda las elecciones, llega, en este momento estamos casi en 60% del conteo de votos y lleva 20 puntos por encima del candidato opositor. Resultaría, bueno, milagroso, imposible. Yo creo que si se revirtieran los datos, yo creo que en Honduras podría haber hasta una guerra civil. Bueno, pero Pero no sería la primera vez, ni con este presidente saliente, que se habla de robo de votos. en el año 2017, también estando yo en Honduras, se produjeron las elecciones donde Juan Orlando Hernández fue reelecto, y efectivamente surgieron situaciones que nunca se aclararon y que pues se prestaron a una gran duda, que acarreó además un peso importante de ilegitimidad de parte del presidente. Durante el inicio del proceso y durante el conteo normal de votos, iba ganando el candidato de la oposición, que en aquel momento era Salvador Nasralla. Hoy en día será el primer vicepresidente porque se unió a la señora Zelaya. Pero el sistema de Internet se cayó durante todo el proceso, bueno, yo creo que más de 20 veces, y cada vez que se reanudaba el sistema iba ganando, se revertían los votos, iba ganando el presidente Juan Hernando Hernández, hasta que llegó un momento en que ganó. Y se adujo, la razón que se adujo fue que faltaba por contabilizar, antes de que se fuera el sistema, los votos en la región, en el interior del país, y que eso fue lo que le dio el triunfo. Obviamente que no es imposible, pero resultaría muy difícil porque, salvo unas elecciones que se produjeron, creo que en el año 1988, nunca ha habido una diferencia tan bárbara, y yo creo que en la historia del mundo nunca ha habido una diferencia tan bárbara de 20 puntos, que además han sido constantes desde que en la noche de ayer empezaron con el conteo de votos, con los escrutinios. Se ha mantenido constante la señora Zelaya con 20 puntos de diferencia. Ahora, aparte de ser acusado por ladrón,
¿ok? Aparte de haber dado una patada a la Comisión de la Organización de Estados Americanos para acabar con la corrupción en el país que él dirigía, y él lo sacó. Bueno, aparte de eso, su gobierno, ¿cómo fue para la gente? Porque algo que creo que tenemos que entender, especialmente los dirigentes democráticos, es que la gente a la hora de quejarse y de votar no está pensando que si el gobierno es de izquierda o de derecha, que si son demócratas o que no, sino que esos no son problemas de la gente, el problema político fundamentalmente, que el problema de la gente es, bueno, voy a tener facilidades de trabajo, facilidades de tener una vivienda, facilidades de educación para mis hijos, voy a tener seguridad, especialmente en ese triángulo de Centroamérica donde están los ampones prácticamente están en el poder y el narcotráfico también. ¿Qué dices de todo eso? Precisamente en el día de ayer, mientras el presidente emitía su voto, lo entrevistan y él dice, yo encontré un país que era considerado el país más violento del mundo. Es cierto, es cierto. En el 2012, Honduras fue declarado mundialmente el país más violento del mundo, con excepción de los países donde existe guerra. En el 2017, el índice de criminalidad bajó enormemente. Sigue siendo muy alto, siguió siendo muy alto, pero bajó de casi 80 homicidios por 100 habitantes a 45 homicidios por 100 habitantes. 80 homicidios por Sí, 100 habitantes. sí. Bueno, estamos hablando de que era considerado el país más violento del mundo. Y sí se le puede atribuir en cierta manera al presidente y a su gobierno la disminución de esa criminalidad, que sigue siendo muy alta, pero donde se hicieron reformas legislativas y también reformas dentro de la Policía Nacional y se incluyó a las Fuerzas Armadas como parte de apoyo en la lucha contra el crimen. Eso, por cierto, podríamos hablar lo que significa las Fuerzas Armadas participando en seguridad ciudadana, cosa que está reñida pues con la misma capacitación y con la formación de las Fuerzas Armadas, pero en ese momento era una necesidad. Eso es posible, es innegable. Ahora bien, en un principio se analizaba y se decía, vamos a poner el ejemplo de las caravanas, esta cantidad de gente que ha salido de Honduras, pues dirigida hacia los Estados Unidos. Y se decía que la gente salía de Honduras por la inseguridad. No, señor, la inseguridad, si bien es cierto que sigue siendo muy alta, pero que disminuyó, pasó a ser prácticamente lo de menos con las terribles condiciones económicas, con el alto índice de desempleo y con lo que significa no tener dinero, no tener trabajo, por lo tanto, no tener acceso a la salud, no tener acceso a la vivienda y no tener acceso a la educación. Si nosotros unimos toda esta mezcla y hacemos un cóctel, nos daremos cuenta que esto es una bomba molotov, porque no hay ser humano que pueda sobrevivir en un país diciendo, bueno, la seguridad mejoró, pero de todas maneras yo no tengo comida, mis hijos están mendigando en la calle, buscando comida dentro de los pipotes de basura, realmente no tengo esperanzas de tener un trabajo porque no hay ofertas de trabajo, tampoco hay educación, entonces bajo estas condiciones es imposible que un ser humano pueda aplaudir la continuidad de un gobierno que durante 2 periodos permanentes continuos pues no le ha garantizado sus necesidades fundamentales. Y si a esto le unimos, perdón, todos los hechos de corrupción donde han estado involucrados altos funcionarios de todas las instituciones del Estado. Pero es que además el problema no es que existe la corrupción, porque si existiera la corrupción, pero existen tribunales que investiguen los casos y condenen a las personas, o por lo menos las absuelvan, pero hay una decisión. No, el problema es que ha habido un alto índice de corrupción y un altísimo índice de impunidad. Es decir, la gente se cansó de aguantar y se cansó de tener esperanza por algo que si en 8 años no había cambiado, muy difícil que se venga a asegurar que ahora iba a cambiar. Pero ¿qué tipo de gobierno hizo Hernández? Porque no era una dictadura comunista. ¿Por qué no llegó inversión? ¿Por qué no no se abrieron puestos de trabajo? ¿Por qué no se abrieron empresas? ¿Por qué no llegó dinero del extranjero para invertir
en Honduras. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en Honduras ha habido inversión y apoyo de la comunidad internacional. Sí, Centroamérica en general siempre tiene mucho apoyo de la comunidad internacional. El gobierno de los Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras. También ha influido el COVID y también que por cierto, a raíz de, se produce lo del COVID y el último elemento así, pero aterrador, yo creo que eso fue lo último que ya hizo que la gente pensara que tenía que salir a votar a como diera lugar, fueron los hechos de corrupción que se denunciaron a raíz del COVID. Se contrataron unos hospitales que iban a venir del exterior, hospitales de estos de campaña, que nunca llegaron, y cuando llegaron eran hospitales que estaban usados, y se demostró además que había habido un sobreprecio en la adquisición de ellos. Igualito pasó con las vacunas. Luego han sucedido problemas de la naturaleza, 2 huracanes, etcétera. Pero realmente, si no hay oferta de trabajo, no hay posibilidad de que la gente tenga trabajo. Hay empresarios, es verdad, hay una mínima cantidad que tiene muchísimo dinero en Honduras y hay una mayoría que está en una pobreza extrema. Creo que eso es toda Centroamérica. Y cuando hablas de muchísima pobreza, de muchísima riqueza en Centroamérica, hablas de una muchísima riqueza relativa comparado con el resto de América, claro, con Argentina, como era antes Venezuela, con Brasil, etcétera, ¿no? Me refiero a la riqueza que está en manos de unos 4 o 5 personajes en Honduras, que por cierto es una característica de toda Centroamérica. Eso sucede. Bueno, tú puedes ver, Napoleón, las contradicciones más grandes las viví yo en Honduras, en Tegucigalpa, por ejemplo, una capital que no parece capital, que está prácticamente como si hubiera habido una guerra civil, en donde las grandes empresas internacionales de vehículos, de carros, de hoteles, están allí. Y tú dices, bueno, ¿quién de motos? ¿Quién puede adquirir estos vehículos? Bueno, solamente una minúscula cantidad de la población que tiene acceso a todas estas ¿Y por qué posibilidades de la Costa riqueza. Rica es la excepción de toda Centroamérica? Costa Rica está en Centroamérica y es un ejemplo de democracia, es un ejemplo de vida tranquila. Lo único que intranquiliza y la gente creo que se acostumbra son los temblores que habitualmente hay, ¿no? Suaves, pero temblores que casi todos los días hay. ¿Por qué Costa Rica es diferente? Pues no se sabe, pero igual te voy a decir algo que no sabías. ¿Sabías tú que Nicaragua, por ejemplo, indistintamente de la dictadura que existe en ese país desde hace tantos años, ha sido uno de los países con menor índice de criminalidad en la región? Entonces la pregunta es, ¿por qué sucede eso? Bueno, no lo sabemos, a lo mejor porque la población, los organismos de policía están mejor organizados. En el caso de Costa Rica, que no tiene fuerzas armadas, sino que la policía ejerce funciones también de seguridad y defensa, pues, no sé, a lo mejor atrae más inversión externa por los paisajes maravillosos que también los hay en otros países de Centroamérica. No lo sé. Realmente son preguntas interesantes para responder, porque la verdad que no existe ninguna respuesta específica. No hay una solución o no hay una receta que tú me puedas decir que, bueno, en este país funciona esto por esta razón, o en este otro país funciona por esta otra razón. Fíjate tú que si nosotros pensáramos o analizáramos solamente Honduras desde el lado de la mejora en la seguridad, y no tomáramos en cuenta todos esos otros indicadores que te he señalado, la gente podría pensar que cómo es posible que los ciudadanos hondureños se lancen al vacío votando por una gente, por un matrimonio, porque es indudable que el señor Zelaya va a tener una gran influencia dentro del gobierno de su esposa, vote por una gente que ya había advertido, como lo están advirtiendo ahora, que iba a haber una Asamblea Nacional Constituyente para modificar o legitimar los poderes del pueblo, tal y cual nosotros lo vivimos por experiencia propia en Venezuela. Entonces, ¿por qué la gente hace eso? Bueno, la gente hace eso porque cuando no tiene opción entre lo malo y lo peor, pues escoge aquello que le sirva de castigo a aquel que no supo satisfacer sus necesidades. Habrá gente que pensará, bueno, yo no voy a mejorar a lo mejor con un nuevo gobierno, pero lo que sí estoy segura es que estos se van a ir. Y bueno, esperemos, uno lo que tiene que hacer, Napoleón, es esperar que 12 años de experiencia
del matrimonio Zelaya en cuanto a su salida del poder y todo lo que sucedió después sirva para que en beneficio del pueblo hondureño, no estamos hablando, como decías tú, esto no es de izquierda y de derecha, en beneficio del pueblo hondureño, el país pueda salir adelante, porque después de todo lo que ha sucedido, por ejemplo, que exista casi el 70% del padrón electoral que haya salido a votar, eso hay que pensarlo. O sea, esto es para pensarlo. Bueno, Comparemos a... un total récord no solamente en Honduras, yo creo que en toda América. Así es, y quizás hasta en el mundo comparemos las elecciones que se acaban de producir en Venezuela, ¿ah? Donde no votó nadie. Y Ahora, por cierto, hablando de Venezuela, ¿okay? Y hablando de esas elecciones, ¿qué hicieron la gente que qué está diciendo la gente que convocaba a ir a elecciones? Bueno, que perdieron por culpa de que el pueblo no fue a votar. La culpa es del pueblo. La culpa no es que ellos no supieron convencer a esa gente de que ir a votar no era conseguirle un puesto, ¿no?, a alguien que me cae bien o a alguien que pertenece al partido en el cual yo antes creía, ¿no? No sintieron que ir a votar les garantizaba un mejor futuro. ¿Ok? Eso es lo primero. Y la dirigencia política tiene que hablar con la gente y decirle a la gente, bueno, nosotros estamos para servirlos a ustedes, no ustedes con su voto para servirnos a nosotros de un 15 y último. No sé, yo siento un poco que hay mucha gente, muchos dirigentes, no solamente en Venezuela, que piensan así. en política debe haber coherencia, indistintamente de las posiciones, incluso extremas, que a veces tienen los partidos políticos. Cuando los políticos en Venezuela un día llaman a la abstención porque no hay condiciones para votar. Un día hablan que los militares son unos corruptos, sinvergüenzas, bandidos y vendidos. Dentro de 3 meses llaman a votar existiendo las mismas condiciones y a veces hasta peores. Y por otro lado, incitan o invitan a las Fuerzas Armadas, esos bandidos, sinvergüenzas, corrompidos, etcétera, a que den un golpe de Estado. ¿Qué hace la gente que está en su casa y ve ese panorama? Primero, está totalmente confundida y en segundo lugar, está totalmente decepcionada y en tercer lugar, debe estar aterrada porque poner las manos frente en una cesta, poner los huevos en una cesta, donde ese es el mensaje, es decir, donde no existe una lógica, una explicación, como dices tú, ahora sí vale la pena votar por X y X circunstancias. Habrá la gente que no quiera votar, los abstencionistas de siempre, habrá gente que sí quiera votar, pero indistintamente de lo que sea, hay una explicación sensata para incitar a la gente a que cumpla con un deber que es moral, porque hoy en día en Venezuela votar es simplemente un derecho, es solamente ejercer un derecho. Entonces, mientras estas condiciones y estas circunstancias existan en Venezuela, donde primero existen distintos tipos de oposición. Uno ya no sabe cuál es la oposición de verdad y cuál es la oposición oficialista. Tanto o sea, me tocó trabajar con el presidente Chávez, él se reía porque él sabía que él había escogido a su oposición. Y yo creo que muchos vestigios de esa oposición que el presidente Chávez o que Hugo Chávez escogió es la que ha seguido de alguna manera pues enrumbándose, por lo menos es la que tiene la presencia física en el exterior, que es la que logra el apoyo de gobiernos, etcétera. Pero viendo el tema de Venezuela, y no creo que sea solamente Venezuela, es imposible que usted convenza a un ciudadano que le crea si usted cada tanto tiempo está cambiando de opinión sin ningún tipo de lógica. Y mientras sigan estas circunstancias, pues la situación va a ser peor. Cuando hay confusión, ¿quién gana? El gobierno. ¿Quién es el primero interesado en que la gente no fuera a votar? El gobierno. ¿Por qué? Porque si todo el mundo hubiera ido a votar masivamente, ojo, yo no estoy haciendo propaganda, que lástima que no votaron. No, en teoría, como sucedió en Honduras, que todo el mundo salió a votar masivamente, probablemente los resultados hubiesen sido distintos. Cuando tú me preguntas a mí, bueno, yo te digo, bueno, hasta el momento va a 60% de los Bueno, escrutinios, ¿no? vamos a aclarar que hubieran sido posiblemente distintos, aunque el poder de Hernández en Honduras no lo maneja absolutamente todo, como es el caso de Maduro y su banda de delincuentes.
posiblemente le iba a costar, si la diferencia es tan grande como lo que acaba de suceder en Honduras, prácticamente es imposible que lo oculten, ¿no? Tanto a sus seguidores, pocos, muchos o los que sea, como a los observadores internacionales, que de hecho ya han criticado y cuestionado muy suavemente, pero han cuestionado las elecciones estas últimas en Venezuela. Eso era lo que te iba a decir precisamente, que no es que iban a estar ajenos a algún tipo de fraude en Venezuela, no, señor. Además que el proceso electoral no solamente es el día de las elecciones, el proceso electoral comienza desde que usted publica un padrón electoral y desde que usted va y se inscribe. Y el proceso electoral no termina con las elecciones. El proceso electoral continúa hasta que existan unos escrutinios y se resuelvan las impugnaciones y todo lo demás. No quiero decir con esto que hubiera sido una maravillosa y transparente elección en Venezuela, pero como tú bien dices, hubiese sido mucho más difícil. Cuando hay una diferencia tan notable de 20 puntos, tú podrás robarte 10 puntos, te puedes robar 15 puntos, pero ¿cómo haces tú para deshacer esa cantidad de votos? Aparte de eso, que la gente no es transparente ni fantasma. Esos votantes que salieron y que después no se les hubiese reconocido su voto, hubieran salido a la calle también, sobre todo sabiendo que este era un momento estelar, es decir, elecciones regionales donde tú escoges a la primera autoridad civil, política de un Estado, no es cualquier cosa. Entonces, repitamos lo mismo, es decir, los políticos no pueden achacarle a los pueblos su incompetencia, su falta de congruencia y en muchos casos hasta sus mismos actos faltos de ética y de verdad violatorios de la misma moral, por no decir que en muchos casos hasta también han estado vinculados con hechos de corrupción. No puede el pueblo pagar las consecuencias de esas circunstancias. Y lamentablemente, muchos venezolanos, como en el caso de Honduras y como pasa en muchos países de América Latina, que son gente seria, que son gente honesta, que son gente responsable, que son gente preparada, se han visto en un espejo cuando muchos de sus compañeros también han salido a la palestra y son destruidos masivamente. Es increíble cómo uno ve la reacción de los mismos sectores políticos que deberían apoyar a estos posibles candidatos o estos líderes, por ejemplo, regionales, cómo entre ellos se destruyen. Es impresionante. Entonces mucha gente lamentablemente se queda en sus casas porque dicen, no, señor, yo quiero mucho mi país, pero yo no voy a arriesgar mi vida, ni mi tranquilidad, ni la de mi familia, presentando mi nombre como una opción, porque sé que los primeros que me van a atacar son los que dicen que son los pertenecientes a mi grupo opositor. Entonces la gente se queda empantuflada No, en su y dentro casa. del mismo grupo, aquellos que quieren el puesto que acaba de conseguir la ganadora o el ganador. Así es, como el cuento del cangrejo, mientras va subiendo va alguien que te va dando las piernas. Así es que lamentablemente las opciones que se presentan, tú lo viste, por ejemplo, lo vimos todas en Perú. Todo el mundo está asombrado de que el señor Castillo, que algún mérito debe tener, por lo menos tuvo constancia, haya ganado las elecciones. Ahora, ¿por qué no se pregunta por qué Castillo ganó las elecciones? ¿Ah? ¿Por qué no se pregunta por qué los peruanos que estaban hartos de lo que de Bueno, pero es cuatro... que hay un problema, y perdona que te interrumpa, que me he estado fijando, espero que me equivoque, que mientras la extrema izquierda y la izquierda en general le echa la culpa de sus fracasos a los Estados Unidos, ¿okay? Y al capitalismo, ¿okay? Los liberales, por decir la gente de centro derecha y de extrema derecha, le echa la culpa al Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es el culpable de que haya llegado la mujer de Zelaya, seguro, o cuando no es el castrocomunismo, no, el que dicen el castromadurismo, o algo de eso. Bueno, tú tienes toda la razón y pareciera que me estás leyendo la mente, porque te lo iba a decir. Ya a mí esta me aburre leer artículos donde se le echa la culpa o al imperio yanqui o al Foro de Sao Paulo. Yo creo que además le han hecho un grandísimo favor tanto a los Estados Unidos, con aquella influencia que a veces no la tiene, como al Foro de Sao Paulo, que ha tenido sus altas y sus bajas, haciéndole creer que él es el artífice de absolutamente todos los triunfos en la América Latina. Cuando yo te pongo el ejemplo del Perú, lo que te quiero decir es que después de 4 presidentes depuestos por hechos de corrupción y donde además la opción era la hija de Fujimori,
que además está en cursa en hechos de corrupción, la gente lo que hizo fue correr con el otro que tenía opción, que a lo mejor pensarían, bueno, este no es una persona culta, no es una persona que estudió en Harvard, no es un multimillonario, no tiene relaciones con la realeza, pero es el hombre que le vamos a dar una lección a aquellos, porque a la hora de la verdad, ninguno de los que votó por el señor Castillo creo que haya estado pensando que lo van a nombrar ministro o lo iban a nombrar embajador. Sencillamente, los pueblos se hartan, los pueblos se obstinan y cuando no hay otras opciones electorales, porque eso es lo que hay, esos son los candidatos, no se pueden inventar candidatos que no existen, la gente escoge dentro del menos malo. Y bueno, las consecuencias la paga el mismo pueblo. Por eso digo, ojalá estos 12 años de experiencia sirvan para que el matrimonio Zelaya pues haya aprendido que hay que servir al pueblo y que estos inventos de reformas constitucionales, que no es que estén mal, hay Pero que perdona adecuar. que te interrumpa, ya tus hijos son mayores de edad, ¿no? Encantadores muchachos como tu marido, como tú, ¿ok? Y ya no vas a Disney World con ellos, ¿ok? Cosa que fuimos varias veces juntos. ¿Tú entonces crees todavía que para buena parte de los políticos que aspiran al poder y que algunos de ellos llegan al poder, le interesa un comino el bienestar de la gente y no el poder y los negocios que se pueden hacer con el poder? Tú que trabajaste en la Organización de Estados Americanos, que conoces a buena parte de los dirigentes de América Latina y especialmente de Centroamérica, tú que trabajaste tantos años en Venezuela, primero como juez, ¿no? Luchando contra la corrupción, inclusive que lo denunciabas, ¿todavía crees en eso? Yo creo que habemos muchos ciudadanos en el mundo, y en América Latina y en Venezuela, que sí queremos lo mejor para la gente. Lo que pasa es que esos ciudadanos no estamos metidos en la bolsa o en el saco en donde están aquellos que quieren hacer negocio. Es muy difícil pedirle al pueblo en este momento, en el caso de Venezuela, por ejemplo, que rechace a esa oposición y que invente en este momento una nueva oposición, porque estos son las personas que han ocupado posiciones importantes en el exterior y que son reconocidas como tales. Pero definitivamente, mientras no exista una nueva dirigencia, es imposible que nosotros podamos pensar en un cambio. Yo sí creo que habemos personas de buena fe que queremos lo mejor. Tú nombraste a mis hijos se acostumbraron a vivir con lo que tenemos y sabemos, ellos saben perfectamente que el político está para servir al pueblo. Pasamos momentos extraordinarios ocupando altísimas posiciones de poder aquí en los Estados Unidos, yo como embajadora de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos, y también pasamos momentos terribles, muy dolorosos, llegando casi al subsuelo por ser atacados o por no participar ya dentro de los planes del gobierno de Hugo Chávez. Pero sin embargo, bajo ninguna circunstancia, ni en las altas posiciones ni en las bajas posiciones, nosotros hemos cambiado de manera de pensar. Y yo estoy segura que igual sucede con tu familia, Napoleón, y con muchos de los oyentes, muchas de las personas que nos están viendo saben perfectamente bien que existen valores que no se cuantifican en dinero, que existen posiciones que no necesariamente son las más altas desde el punto de vista político, donde uno puede hacer el bien, porque ese es el otro problema en Venezuela. Yo a veces le echo broma a la gente aquí en los Estados Unidos, pero es una broma sarcástica porque es verdad. En Venezuela las mujeres nacimos para ser Miss Venezuela y los hombres para ser presidentes. Todo el mundo quiere ser presidente. A nadie se le ocurre pensar que dentro de su guarida, dentro de su rincón, en su pueblo, en su caserío, en su alcaldía, en su ciudad, también puede ser una persona importante. Importante no porque tenga un cargo relevante, sino porque sea útil a la comunidad. Y la comunidad tiene que aprender también a reconocer a esas personas. Es difícil, repito, porque pareciera que la oposición en Venezuela está secuestrada por un grupo que además es muy pequeño, que son los que uno ve en todos los medios de comunicación en el exterior y que impiden que gente de otras características venezolanas participen en la vida política en Venezuela. Y obviamente que esta oposición es la que favorece
los intereses del gobierno. Al gobierno no le interesa una gente seria, no le interesa una persona que sea capaz de vivir y de luchar por los ciudadanos de Venezuela, sino le interesa una persona que también quiera compartir el poder y las posiciones importantes. Eso también lo podemos ver en Honduras y eso lo vemos en todas partes, inclusive en los países desarrollados. Pero esto no quiere decir que uno se sienta menos, que uno sienta que todo está perdido, que uno piense que ya no tiene país y que por lo tanto, como he escuchado yo mucha gente, no, yo no vuelvo más a Venezuela, yo no veo noticias de Venezuela, porque ya ese no es mi país, perdón, eso es nuestro país, ahí nacimos, y que uno dentro de la trinchera, en la trinchera donde nos toque vivir y en donde nos toque trabajar, seamos capaces de hacer patria, porque en un programa de televisión como este también se hace patria. Hay gente que a lo mejor no conoce el problema de Honduras, hay gente que a lo mejor no conoce el problema de Venezuela y que cuando nos vea se va a dar cuenta que existen otras personas con otros mensajes, con otros valores, con otras realidades que hay que investigar. Y dentro de esas personas que creo que se van a dar cuenta de eso, también pasa con los gobiernos. Los gobiernos en el mundo tienen que darse cuenta que Venezuela no es el grupo de Maduro y sus delincuentes y el grupo de 4 o 5 personas que están allí saliendo en los medios de comunicación en el mundo. En Venezuela somos más de 30 millones de habitantes y la mayoría de esos 30 millones de habitantes se levanta a las 4 de la mañana para trabajar y se acuesta muy tarde sin poderle dar de comer a sus niños. Esa gente es la gente que merece que cada uno de nosotros haga un esfuerzo, haga un sacrificio. Repito, en su trinchera, soy realista, no estoy en Venezuela, no estamos en Venezuela, pero en donde quiera que nos toque hablar y nos toque explicar la realidad, nosotros lo vamos a hacer hasta que de alguna manera alguien reaccione, como ha sucedido en el caso de Honduras. La gente reaccionó. Es posible que no nos guste o que no le guste a muchas personas que haya vuelto esta izquierda revolucionaria, pero la gente reaccionó al hartazgo de continuar con un gobierno que no le garantizaba sus necesidades más importantes y además que son básicas. Bueno, Virginia, muchísimas gracias, bien interesante todo. La doctora Virginia Contreras, repito, ha tenido puestos importantísimos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y no solamente en Honduras, también en Venezuela, cuando estuvo viviendo y trabajando casi toda su vida allá en Venezuela. De verdad que muchísimas gracias, Virginia. Gracias a ti por esta oportunidad. Un abrazo para todos.